trabajos la vida de los otros, dirigida por Florian. Esta película pertenece al tema obligatorio derecho a la intimidad, asignado en la lista del curso. El primer mensaje es la vulneración del derecho a la intimidad. La película muestra cómo el Stasi invade totalmente la vida privada de los ciudadanos a través de la fotografía. Vemos tonos fríos, sombras y espacios cerrados que transmiten vigilancia y miedo. La banda sonora usa silencios y ruidos de grabadoras que refuerzan la sensación de estar siendo observado. El montaje alterna escenas donde Dreyman viviendo su vida y Wessler escuchando todo, demostrando cómo el Estado se mete en cada momento íntimo. Mediante el camino del héroe vemos cómo la exposición a la intimidad de Dreyman hace que Wessler empiece a cuestionar el sistema. El segundo mensaje es la transformación moral frente a la injusticia. Aquí se muestra cómo una persona puede cambiar cuando se enfrenta a la verdad. La fotografía contrasta el mundo gris de la Stasi con la calidad del hogar de Dreyman, representando el cambio interno de Whistler. La banda sonora, especialmente Sonata para un buen hombre bueno, lo impacta al punto de despertar la empatía. Ahora, el contexto de la película 1, la vida de los otros transmite dos mensajes principales, la invasión del derecho a la intimidad y la transformación moral frente a la injusticia. El primero se muestra mediante una fotografía fría, silencios tensos y un montaje en la que alterna la vida de Dreyman con la vigilancia constante de Whistler, evidenciando cómo el Estado controla incluso lo más privado. El segundo mensaje se refleja en el cambio emocional de Whistler, reforzado por el contraste visual entre el ambiente rígido del Stasi y la calidez del hogar de Dreyman. En cuanto al contexto, de manera externa, la película fue grabada en Alemania en 2006, un país reunificado que revisaba críticamente los abusos de la Stasi y promovía valores de la transparencia y derechos humanos. El contexto interno representa la RDA de 1984, una dictadura caracterizada por vigilancia masiva, censura y presión sobre artistas e intelectuales. Este entorno muestra por qué la intimidad era inexistente y por qué los personajes vivían bajo constante miedo y control estatal. Casos de la actualidad de la película 1. La filtración masiva de datos en RENIEC vulneró gravemente el derecho a la intimidad de millones de peruanos, al exponer información personal como DNIs, fotos y direcciones. Todo esto ello a causa del debido uso de accesos dentro del propio Estado. Estos datos circularon en mercados ilegales, facilitando delitos como suplantación e incrementando la sensación de inseguridad digital de los ciudadanos. Como reacción, se implementaron medidas urgentes, como la restricción de consultas, uso de tótems y vigilancia interna por estricta. Pero el evento demostró una grave falta de supervisión y la débil protección estatal frente a la privacidad. Opinión sobre la película 1. Cómo los dos mensajes de la película 1 se relacionan con el caso de actualidad. Relación con el mensaje 1. La vulneración del derecho y la intimidad. La invasión del derecho a la intimidad que muestra la Stasi evidencia que cuando el Estado penetra la vida privada, la privacidad fácticamente desaparece. La filtración masiva de datos del RENIEC replica ese patrón de intromisión al exponer información personal de millones de ciudadanos desde sistemas estatales, dejando a la población vulnerable a la suplantación, fraude y hostigamiento. El resultado es un daño estructural a la confianza pública y a la seguridad personal, análogo al miedo, la incorrección y la película atribuye a la vigilancia institucional. Regreso con el segundo mensaje, la transformación moral frente a la injusticia. La transformación moral de Whistler frente a la injusticia plantea una exigencia ética, reconocer el daño y actuar para impedirlo, incluso contra la inercia del sistema. En el caso, la RENIEC, esto se traduce en asumir responsabilidades e investigar sin dilación y reformar la gestión y seguridad de datos, pasando de la negación a una protección efectiva de intimidad. Este llamado interpela a funcionarios y ciudadanía a sostener estándares éticos que prevengan nuevas vulneraciones y reparen las ya dañadas. Conclusiones de la película 1. La película, La vida de los otros, demuestra que es un régimen de vigilancia y control. El derecho a la intimidad personal puede desaparecer completamente, generando miedo, dolor y desconfianza en la sociedad. Sin embargo, la película también muestra que la empatía y el valor individual ante la injusticia pueden transformar a las personas y a través de pequeños actos éticos abrir hacia una sociedad más justa y humana.
La película deja en claro que el bienestar común y la verdadera justicia solo son posibles cuando se respeta la privacidad y se promueve la responsabilidad moral, incluso en medio de contextos opresivos y deshumanizantes. Elección de la película 2, Small Time Curves, de 1996, dirigida por Woody Allen. Esta película trata sobre la búsqueda de la libertad económica a través de métodos no convencionales, mostrando las consecuencias de la codicia y los dilemas morales relacionados con el dinero. Identificación y explicación de dos mensajes de la película. 2. Primer mensaje. La búsqueda de la libertad económica y sus consecuencias. Fotografía. En varias escenas, los personajes están rodeados de lujos, lo que simboliza la aparente libertad económica que desean alcanzar. La iluminación cálida en las escenas de la tienda refleja la falsa sensación de seguridad que les da el dinero. Montaje. El ritmo acelerado en las escenas de robos contrasta con la calma y la lentitud, cuando los personajes disfrutan de su dinero, sugiriendo que la rapidez de ganar dinero no siempre va acompañada de paz interior. Camino del héroe. Aunque los personajes parecen estar en el camino de alcanzar la libertad económica, sus decisiones erróneas los llevan a un desenlace inesperado, mostrando que el dinero no garantiza la felicidad. Segundo mensaje. La moralidad frente a la codicia. Banda sonora. La música alegre y optimista en ciertas escenas resalta la ingenuidad de los personajes, mostrando que las melodías más sombrías se asocian con sus decisiones más cuestionables. Montaje. El contraste entre las escenas de la vida cotidiana de los personajes y sus intentos de hacerse ricos rápidamente destaca la desconexión entre sus acciones y sus valores morales. Ahora, camino del héroe. Los personajes atraviesan momentos de frustración y cuestionamiento moral mientras se enfrentan a las repercusiones de sus acciones, mostrando la lucha interna entre codicia y la ética. Contexto de la película Small Times Crooks. El contexto externo pues trata más o menos de la película que fue lanzada en 1996, una época de fuerte consumo y materialismo en Estados Unidos, donde el sueño americano y la búsqueda de la riqueza se presentaban como el objetivo final para muchas personas. Ahora, en contexto interno, esta se da en Nueva York. La película refleja la vida de personas que, a pesar de vivir en la ciudad rica en oportunidades, no logran alcanzar la estabilidad económica por medios legales, lo que resalta las tensiones entre la ética y la búsqueda de las riquezas fácilmente. Un caso de actualidad relacionado es que la Contraloría General de la República estima que la corrupción institucional, tanto entre sobornos, desvíos, tráfico de influencias, moviliza alrededor de 24.000 millones al año de soles. Este dato no es un accidente, pues la corrupción no es vista solo como un costo colateral, sino como parte esencial de los planes de negocios, de quienes operan ilegalmente, claro. Para muchos actores corruptos, afirma el medio, es más rentable corromper a funcionarios que formalizarse o pagar impuestos. Uno de los mensajes que es el primer mensaje, la búsqueda de la libertad económica y sus consecuencias, muestra cómo los personajes buscan mejorar su vida económica rápidamente y al no lograrlo por medios formales, recurren a actividades ilegales para conseguir dinero fácil. Asimismo, las economías criminales en Perú mueven miles de millones porque muchas personas y organizaciones ven en el delito una oportunidad económica más rápida y rentable que el trabajo formal o seguir las reglas del Estado. La minería ilegal, las extorsiones, el contrabando o el lavado de dinero funcionan como caminos rápidos hacia la riqueza. En la película, cuando los personajes empiezan a ganar dinero, la codicia domina sus decisiones y dejan de actuar con moral y justifican sus delitos. En el caso de la actualidad peruano ocurre lo mismo, pero a nivel de algo real.
La codicia impulsa la corrupción y las economías criminales, haciendo que funcionarios y organizaciones normalicen actos ilegales porque el dinero vale más que la ética. Esto genera impunidad y deterioro a todas las instituciones. En conclusión, el análisis de Small Time Crooks nos permitió entender cómo la búsqueda de riqueza rápida puede llevar a decisiones que acaban afectando no solo a los personajes, sino también a su sentido moral. A través de sus elementos cinematográficos, la película nos muestra que la libertad económica basada en atajos casi siempre tiene un costo alto. Además, al compararla con la situación actual de Perú, se evidencia que la lógica del dinero fácil sigue estando presente en la vida real y genera problemas sociales mucho más graves. También aprendimos que la codicia puede distorsionar los valores personales y normalizar las conductas que perjudican a toda la comunidad. Este trabajo nos ayudó a ver que el cine no solo entretiene, sino que también refleja dinámicas sociales que aún están vigentes. Finalmente comprendimos que tanto en la ficción como en la realidad, la falta de ética y deseo desmedido de riqueza acaban produciendo consecuencias que nos afectan a todos.